Y le dimos el día libre, así que por eso andamos acá por eso el plato no estaba listo y algunas cosas acá, pero qué bueno poder darle, ¿verdad?, tiempo de calidad para que ellos puedan disfrutar en su familia. Y damos muchas gracias a Dios por ese hermano Byron. A veces cuando él no está nos damos cuenta de lo mucho que hace falta, ¿verdad? Bueno, Byron y Anita, ambos son excelentes regalos para nuestra vida. Hemos estado hablando sobre parábolas y vamos a continuar con ese tema en las próximas semanas. Pero antes de comenzar en la parábola que vamos a estar estudiando hoy, me gustaría compartirles con ustedes algunos pensamientos. Hay un dicho, un proverbio chino, creo que chino, así decía Wikipedia, que dice: un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. ¿Sí lo habéis escuchado? ¿O alguna versión de eso? Es este concepto donde si miramos el tramo tan largo, decimos, bueno, ¿cómo vamos a poder llegar hasta el final? Bueno, hay que empezar con el primer paso, hay que comenzar a caminar, ¿verdad? Hay uno parecido en español, ¿verdad? Donde dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este concepto de que vamos caminando, y mientras vamos caminando vamos encontrando para dónde vamos, y si vemos el camino bien largo, quizás ni empezamos porque se ve demasiado complicado. A mí me gusta mucho el proverbio, el dicho que usan mucho los americanos. Me parece, en parte porque me gusta comer, pero los americanos dicen: ¿cómo se come un elefante? How do you eat an elephant? ¿Verdad? One bite at a time, un pedacito a la vez. Quizás se ve gigantesco, pero toma tiempo, ¿verdad? Vamos poquito a poco. Así que este es el concepto de que quizás una tarea o una meta se ve muy complicada, pero si tan solo vamos poco a poco y no nos rendimos, llegamos al final. Entonces, me parece que a veces podemos ver el cristianismo de esa manera. Podemos ver nuestra condición actual, decir, bueno, es que yo me conozco, yo sé quién soy yo, y yo veo a esa gente allá y lo que Dios está haciendo con ellos, y yo no puedo ver cómo Dios pueda llevarme a ese punto. Quizás conocemos nuestras faltas, quizás conocemos dónde fallamos, quizás lo hemos tratado antes y pareciera como que yo he tratado, pero es que no puedo cambiar, mi condición es complicada, mi carácter, mi pasado. Nos comparamos con otros. A veces, en mi caso, fue un poquito complicado porque yo tenía una vara bastante alta, mi vara pastor. Y para los que no saben, el hijo del pastor tiene cierta presión, tiene ciertas expectativas. Así que yo decía, bueno, yo no soy ese hijo de pastor, yo soy medio travieso y no tengo ganas de ir a la iglesia, y a veces no tengo ganas de orar, pero todo el mundo espera que yo tenga que hacerlo. Entonces esta culpa y este peso a veces puede decirte, bueno, pues ni tan siquiera empiezo, ni tan siquiera arranco, porque es que se ve muy complicado. Y a veces sí tratamos y le echamos muchas ganas. Me voy a levantar todas las mañanas, a las 5 de la mañana, a orar por 1 hora. Y luego pasan los primeros días, y luego pasa una segunda semana, y ya se acaban las ganas, y ya faltamos un día, y el tramo se ve muy largo. Ese elefante se ve demasiado grande. Quizás yo no estoy hecho para esto, ¿verdad? Entonces, me parece que esto podría desilusionarnos, ¿sí? Podría quizás como quitarnos las ganas de seguir intentando o seguir yendo. Entonces, algo parecido a esto lo que vamos a ver en la palabra de Dios hoy. Jesús se encuentra con sus discípulos y está hablando y dice: ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y yo no sé ustedes, si Jesús dice eso, yo quiero escuchar, ¿verdad? Porque es casi como ver el cerebro de Dios pensando de qué manera puede explicarle a sus discípulos sobre el reino de los cielos, sobre la fe, sobre lo que Él está trayendo. A mí me pasaba mucho con mis niños. ¿Cómo yo le explico a mis niños conceptos complicados con cosas sencillas? Por ejemplo, ellos me veían saliendo de casa vestido con mi uniforme de la refinería, con mi casco, con mis cosas. Decían, bueno, mi papá tiene un trabajo bien interesante, y me preguntaban, ¿qué tú haces? Y yo decía, ¿cómo le explico? O sea, soy ingeniero eléctrico, hago proyectos, manejo computadoras, trabajo con instrumentación. Ellos no saben nada de lo que yo acabo de decir. Así que yo les decía, bueno, yo soy un constructor. I'm a builder. Y yo, ¿pero qué tú haces? Bueno, muchas cosas divertidas.
No es que eso resumiera todo lo que yo hacía, aunque no es cierto, pero el concepto es que a su edad, a los 4 o 5 años, ponerme a explicar todos los demás conceptos quizás no es tan eficiente, pero puedo explicar en grande escala principios reales. Yo sí soy un constructor, sí trabajo diseñando cosas. Entonces Jesús se encuentra con sus discípulos diciendo, ¿con qué puedo comparar el reino de los cielos? Y lo que yo escucho es, ¿cómo puedo yo a judíos de hace 2000 años explicarle conceptos profundamente espirituales que ellos puedan entender? Y lo que vamos a ver y lo que hemos visto es que Jesús tiende a utilizar, digamos, una analogía más que otras. Utiliza muchas, pero hay una que se repite. Entonces me estuvo interesante y exploré un poquito más en estas pasadas semanas por qué siempre se va por ahí. Creo que hay parte de esa razón es porque pues, ellos eran una cultura agraria, o sea, ellos dependían de lo que sembraban, ¿verdad? Además de los animales que tenían. Así que era un concepto que los judíos entendían muy bien. Pero me parece muy interesante que él en este momento, con esa introducción, haya escogido esa analogía. Así que, ¿qué tal si entramos a la palabra y discutimos, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy? Hace unas semanas atrás hablamos de la parábola del sembrador. ¿Sí lo recuerdan? O sea, Jesús está diciéndole, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y tira la semilla cae en el terreno, en la calle, y él no da frutos, y cae en el pedregal o en las rocas y no da frutos, y cae entre los espinos, y quizás da un poco de fruto, pero se ahoga, y luego cae en tierra fértil y brota. Así que ya Jesús viene, ya en la sesión de las parábolas hemos hablado sobre este concepto de el trabajo del Evangelio como una semilla. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 13:31. Si lo tiene en su palabra, en su Biblia, lo puede buscar. Hay muchas versiones de la Biblia, no versiones como diferentes, pero diferentes traducciones de la Biblia. Y aquí normalmente utilizamos la Nueva Biblia de Latinoamérica. Así que si es un poquito diferente a su Biblia, no se preocupe, el mensaje es el mismo. Dice, otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así que ya hablamos de las semillas, ahora Jesús está hablando nuevamente de semillas, pero Él escoge una semillita que es muy pequeña. Me parece que lo hace a propósito, quiere explicar cosas adicionales, así como yo trato de explicarle cosas a mis niños, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos es como este grano de mostaza muy pequeñito. Cuando se siembra y crece, ya no es pequeñito, ahora resulta en un gran árbol. No solamente eso, es un árbol que es útil para que las aves vengan, para dar sombra, ¿verdad? Así que ¿por qué será que Dios hace estas comparaciones cuando define la fe y cuando define el reino de los cielos? O sea, pudo haber escogido muchas otras. Obviamente, quizás hay ciertos elementos sobre este proceso que debemos aprender. No sabemos a ciencia cierta por qué lo hace, pero vamos a explorar algunas cosas que vemos recurrentes en la Biblia sobre esto. Me parece que Dios escoge la semilla o el proceso de sembrar para describir el reino de los cielos y la fe, porque alguien siembra la semilla. ¿Les parece? O sea, puede estar la tierra y si no hay semilla no hay crecimiento, ¿verdad? El reino de los cielos es como esta semilla que es plantada y crece. Es este concepto de que alguien tiene que sembrar la semilla. La semilla proviene de alguien, ¿verdad? Alguien llevó a su vida, llevó a mi vida, llevó a las personas que están allá afuera, que quizás no le conocen, esta semilla proviene de otro lugar, depende de que un sembrador la lleve. Me parece que el terreno importa. Sí, hablamos del sembrador, ¿verdad? Que había terreno que estaba rocoso, y hablamos de terreno que estaba lleno de espigas.
Pero el proceso de sembrar pareciera ser completamente bíblico y pareciera que es algo recurrente. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros podemos tener un rol en eso, pero inicialmente esa semilla vino de algún lugar y fue plantada en buen terreno. El reino de los cielos es como una semilla pequeñita, porque el cristianismo nace de cosas pequeñas. Vemos que Dios no solamente comienza de cosas pequeñas en lugares sencillas, pero en la Biblia vemos que Dios hasta escoge a personas que quizás no parecieran ser los candidatos ideales. Cuando las personas miran y dicen, ese Josué medio testarudo y con coraje, habla muy rápido, encima de eso usa el lenguaje español, no se queda quieto porque tiene ADD. ¿Cómo es posible que este sea el hombre que esté al frente hablando? Y lo que vemos es que Dios utiliza de lo sencillo, a veces las personas que parecieran menos capaces, para dar buen fruto. Dice Corintios, 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y nuevamente, este es Pablo diciendo a los corintios, ustedes no eran muy tan inteligentes, no era que ustedes venían de gran educación, no era que ustedes tenían mucho poder económico, mucho poder social, no eran nobles, no venían con una educación y mucha casa, muchas propiedades, sino que Dios ha escogido de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El Evangelio es como una semilla pequeñita que Dios siembra y luego crece y da frutos. De la misma manera que Dios agarra a personas que quizás no tienen la capacidad de hablar muy claramente, pero Dios le place utilizarlos para su gloria. Dios utiliza personas que eran pescadores en su época para expandir el reino de los cielos. Quizás Dios agarra personas que apenas no completaron su 4º año, pero Dios los hace sabios para avergonzar a aquellos que creían que eran sabios. Porque el reino de los cielos es como esta pequeña mostaza que Dios utiliza y la crece y la hace hermosa para su gloria, para que aves se pongan sobre ella, para que podamos cobijarnos por su sombra. Así es el Evangelio y así es el reino de los cielos. Así que si usted dice, yo no sé por qué Dios me llamó a mí, si había tantas personas que Dios pudo haber llamado, bueno, creo que era por diseño. Creo que Dios le vio y le plació traerlo y educarlo y capacitarlo y darle sus talentos y utilizar lo que usted trae para la gloria del Señor. Me parece que Dios está dispuesto a tomar algo pequeño y hacerlo grande. No comienza con esta cosa grandota, ¿verdad? Lo vemos en todo el mundo. Les hablaba sobre la iglesia mundial. Algo que es hermoso de la iglesia de Jesucristo es que aquí pasamos y vemos estos grandes templos, ¿verdad? Que se han creado. Y si Dios le dio la finanza y lo pueden utilizar para bien, excelente. Pero la mayoría de las iglesias en el mundo, hay más cristianos hoy día que se juntan en hogares, que se juntan debajo de un árbol, que se juntan en algún área donde se puede mantener seco, quizás sin paredes, porque lo hermoso del Evangelio está acá adentro. Es como esa semilla plantada que va saliendo, ¿verdad? De lo poquito, Dios hace lo mucho. Lo hermoso de esas iglesias es que muchas de ellas son activamente misioneras. Iglesias que quizás no tienen mucho, pero hacen mucho para que para que la gloria se la lleve el Señor, para que crezca, para que el reino de los cielos se expanda. Hablando de este concepto de Jesús tomar cosas pequeñitas y hacerlas grandes, justo después, en la mayoría de los evangelios, Jesús da otra parábola que es semejante a la de la semilla de mostaza. Mateo 13:33, que es justo después de la que habíamos leído ya. Dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas. Acá dice 39 litros de harina
hasta que todo quedó fermentado. Acá alguien hace pan, o no, nadie hace pan. René hace pan. Un poco de levadura y tiempo, ¿verdad? A little bit of yeast, a lot of time, and it grows. En otra parte vemos que Jesús dice, si tuvieran fe, tan solo como un grano de mostaza. Porque la actitud, el corazón, el deseo, es todo lo que Dios espera. De ahí Dios hace cosas grandísimas, así como un poquito de levadura. En 39 litros de harina hacen el trabajo. Porque no se trata del tamaño, se trata del deseo de estar en las manos de nuestro Señor. Así que el camino de 1000 millas se empieza con un paso. El elefante se come como un bocado a la vez. Esto es lo que vemos en la Biblia. El crecimiento, ¿a quién le toca? Y ahí es donde venía mi problema. Quizás yo no entendí muy bien de chico, que el crecimiento no depende de mí. El crecimiento le toca a Dios. Lo vemos en Marcos 4. Jesús estaba nuevamente explicando. Ya les dije que Jesús utilizaba la semilla como algo muy recurrente. Así que Marcos 4, versículo 26 dice, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo él no sabe, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. A veces andamos muy preocupados, porque pasa el tiempo y no vemos los frutos. O pasa el tiempo y vemos que todavía luchamos con partes de nuestra vida que no han sido entregadas por completo a Dios, o nuestras capacidades no se han desarrollado. Y pensamos, ¿qué tal si yo trabajo más fuerte, si yo me esfuerzo más? Pero lo que estamos viendo es este concepto de que el crecimiento de la semilla quizás no depende de nosotros. De hecho, Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corintios, porque ellos pensaban que había cierto elemento sobre quien predicaba. Entonces estaba Pablo, que predicaba excelente, pero estaba Apolos, que predicaba aún mejor. Y entonces en la iglesia andaban peleando, bueno, yo soy de los de Pablo, tú sabes, de los buenos. Y él dice, bueno, yo soy de Apolo, así que nosotros realmente sí entendemos, somos los mejores. Y Pablo le escribe una carta y le dice, en 1 Corintios 3, 5 al 9, le dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y quién es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo se regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Jesucristo, único cimiento. Pablo les dice, sí, Dios les llamó a ustedes a regar la semilla. Gente de vida, Dios les llamó a ustedes a regar la semilla, a esparcir la semilla. Dios nos llamó a nosotros para regar la semilla. Este concepto donde nosotros constantemente influenciamos, le mostramos el rostro de Jesús a las personas a través de nuestra generosidad, de nuestro amor, de nuestra misericordia, de nuestro tiempo. Pero a la larga, ¿quién crece la semilla? Es Jesús. Y esto es importante por dos razones. Número uno, si la semilla da mucho fruto, podemos decir, yo soy casi Apolos, yo soy el Pablo moderno en Lake City. Y creernos que la semilla de fruta porque Josué es tan buen predicador.
Pero también puede ser lo opuesto. Llevo años predicando a un familiar y no se convierte. ¿Será que yo no sé hacer el trabajo? ¿Será que no soy muy buen regador de semillas? ¿Será que no le he regado suficiente? ¿Será que yo no soy capaz de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Y de la misma manera que decimos que Dios es quien da el crecimiento acá, decimos Dios da el crecimiento acá. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos regando la semilla sin cesar. Seguimos abonándola, seguimos echándole agua, seguimos mostrándole la presencia del Señor a esa persona. Y luego vamos de rodillas delante del que da el crecimiento. Tengo una amiga que rogó al Señor por su papá por 18 años, diariamente, de rodillas delante del Señor, sabiendo que ella no podía hacerlo, pero constantemente le hablaba. Su papá era sacerdote o líder de un templo budista, entonces pues parecía un gran elefante, ¿verdad? Parecía una carrera muy larga. Así que ella constantemente le escribía cartas, iba y lo visitaba, pero él no quería nada que ver. Y un día, de la nada, Dios le cambió. ¿Por qué? No sabemos. Dios da el crecimiento. Nosotros sembramos la semilla y un día nos levantamos en la mañana y esta flor se ha levantado y esta planta anda saliendo y anda creciendo. Así que no nos creemos los mejores porque hablamos y la gente se convierte, y no nos creemos los que no tenemos el llamado porque a veces hablamos y la gente no responde inmediatamente. Amén. Pero sí continuamos siendo colaboradores de Jesucristo. Y luego seguimos intercediendo para que Dios dé el crecimiento. El crecimiento puede verse lento. Creo que esa es otra razón por la que Dios utiliza, o Jesús utiliza esta analogía. Iba a preguntar quién tiene sus plantitas en su casa. Yo sé que René es una de las personas que planta aquí. A veces las plantas no crecen así. Hay años que sí, y hay años que no. Hay temporadas que sí, y hay temporadas que no. A veces hay pequeños animalitos que se comen las hojas. A veces la tierra no está tan fértil. A veces llueve demasiado. A veces no llueve suficiente. Crecer las plantas no es algo automático. Y los que han tenido plantas saben eso. Si alguna vez tiene alguna planta, no la tenga a Daira y a mí, nosotros matamos todo. Queremos aprender a hacerlo, pero tenemos mala mano. ¿Sabe quién tiene buena mano? Jesús. Pero a veces la plantita está virada, a veces no tiene suficiente agua, y a veces parece que no va a dar frutos, y a veces tiene pequeños insectos que quieren comerle sus hojitas. Y a veces nos miramos y decimos, pero yo pensé que estaba creciendo, pero yo pensé que yo era del Señor, ¿y por qué duele tanto? ¿Y por qué es difícil? ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Y por qué sigo pecando de la misma manera? Y podemos desilusionarnos. Pero me parece que cuando vemos en nuestro corazón, cuando vemos nuestra vida, nuestra falta de estar a la altura del Señor, es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando. ¿Sí me siguen? Parece que el que no tiene el Espíritu Santo no se da cuenta de esa falta, pero estar atento de nuestra deficiencia en ciertas áreas de nuestra vida es casi un regalo de Dios, de hacernos presente las áreas de nuestra vida donde todavía necesitamos que Dios continúe podando y abonando y trabajando. El crecimiento, lo da Dios, a veces puede ser lento. Filipenses es la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, y en la carta Pablo usa una analogía un poco diferente, pero él les dice, hermanos, esto es Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Este es Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este concepto donde, estoy muy aware, estoy consciente que todavía no he alcanzado, estoy consciente que no estoy dando el fruto que debería estar dando, estoy consciente
que hay áreas de mi vida que todavía no han llegado a estar sometidas debajo de la presencia de Dios. Pero no miro hacia atrás y digo, bueno, no lo he hecho bien, así que quizás me siento. Pablo dice, no, yo miro al frente. Yo miro a lo que Dios me llamaba a hacer. Luego prosigo hacia la meta. No te des por vencido. No tires la toalla. Como un corredor de maratones, quizás está cansado y ya está al final y mira para atrás y dice, wow, solamente llevo, 1000 millas o 1000 pies y mira todo lo que me falta. Pero Pablo dice, mira la meta, continúa, no te quites. En otra parte dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Creo que Dios también compara nuestra vida con plantas y semillas, porque Él espera buen fruto de nosotros. No puede tener fruto si no eres una planta, ¿verdad? Así que me parece que Dios mantuvo bastante ordenado sus analogías. Pero este concepto de que Dios nos ha llamado para buen fruto, no que somos salvos por buen fruto, y me parece que muchas veces fallamos. Bueno, si tan solo yo puedo hacer muchas cosas buenas, entonces me voy a sentir como que ya llegué al final, ya no tengo cosas para mejorar. Y luego cuando fallamos en hacer eso, nos sentimos quizás que le hemos fallado a Dios. Pero lo que la Biblia dice no es que somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Así que como plantitas que vamos creciendo y hemos sido podadas, y hemos sido regadas, hemos sido llamadas para el Señor. Eventualmente se espera que nosotros comencemos a mostrar un poquito del carácter de Dios. Amor. Y sí, me gusta cualificarlo, porque a veces el amor puede ser fácil a los que nos caen bien. Pero como saben, en el sermón del monte dice, bueno, ama está bien, pero ama a tus enemigos también. Gozo, bueno, hay momentos de gozo, pero hay momentos de tristeza. Entonces el gozo no necesariamente se va. Es este concepto de estoy gozoso porque sé en qué depende mi vida, ¿verdad? Esta paz es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, la fidelidad. Estudiaba para el mensaje y que como que nunca me había fijado. Nosotros nuestros matrimonios acá, y aquellos que quieren alcanzar su matrimonio, la fidelidad es parte de los frutos del Espíritu. Este es el concepto de que hay muchas cosas alrededor, pero Dios me ha llamado a ser fiel. La mansedumbre, el dominio propio. Así que me parece que Dios utiliza esta analogía de que el reino y el evangelio son como una semilla plantada que crece para convertirse en un árbol, porque no sale de nosotros, depende de la plantación de Dios junto con sus colaboradores. Hermanos, ustedes son sus colaboradores. Dios nos ha llamado a todos a regar y a abonar y a sembrar esa semilla. Comienza de principios pequeños. Quizás no vemos todo lo que Dios ha visto, pero por alguna razón me ha llamado a mí. Dios escoge a personas que quizás están muy lejos de las características ideales. Y a veces escoge a personas que son opuestas para poder mostrar su poder transformador. El crecimiento de Dios a veces puede ser lento, a veces puede tener sus altas y sus bajas. Y finalmente Dios espera buenos frutos de nosotros. Así que eso para mí es la razón por la que Dios continúa utilizando esta analogía. Me parece que es muy fácil de aplicar y recordar. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto esta semana? ¿Qué hacemos con esto este mes? Bueno, tengo algunas ideas. Número 1, ser paciente. Tener gracia con nosotros mismos. Have grace for yourself. Este concepto de ok, entiendo que todavía no he llegado, pero entiendo que Dios está trabajando en mí. No me voy a quitar y voy a seguir confiando en Dios, porque yo sé que algún día no voy a luchar con esto. Algún día esto se va a hacer más fácil. No te rindes. Número 2, no trates de forzar o aparentar el crecimiento. Lo que yo hice de pequeño es decir, bueno, si la gente espera que yo sea así, pues yo lo voy a hacer.
No porque lo siento, no porque Dios me ha movido a hacerlo, simplemente porque es lo que esperan de mí. Y lo que se convirtió el Evangelio, en vez de ser una fuente de gozo, se convirtió en una carga. Los que han estado quizás en iglesias o en algunas áreas donde se espera estas reglas y este legalismo, ¿verdad? Saben que a veces puede ser una carga. Es la razón por la que Jesús le decía a los religiosos de esa época que le habían puesto una carga imposible de cargar a las personas que querían seguir a Dios. Porque el verdadero, el seguir a Dios nace de adentro. De la misma manera que la plantita nace cuando es sembrada. Hacer todas las cosas así, ¿verdad? Sin realmente ha sido cambiado de adentro hacia afuera, realmente no produce los frutos que Dios quiere. Y número 3, cuando el crecimiento no vaya de acuerdo a tu plan o expectativas, depende más de Dios. ¿Me explico? En vez de hacer más, acérquese más a Dios. ¿Sí le parece? La razón por la que digo estas palabras es porque mi actitud a veces, cuando me di cuenta de lo que me falta para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, es esconderme de Dios. Es decir, bueno, Dios tiene que estar cansado de Josué. Aquí otra vez la regó con la misma cosa que ha hecho 30 veces. Dios se tiene que cansar, claramente. Así que yo me voy a alejar de Dios por un tiempo, hasta que se olvide de lo mal que lo he hecho. Pero lo que he aprendido con el tiempo y lo que les invito a ustedes a hacer es, cuando se den cuenta de que el crecimiento no va según el plan, que hay cosas de su vida que usted quiere que Dios tome y restaure, corra hacia Dios. Hablamos la semana pasada o hace varias semanas atrás sobre el concepto de este padre que está dispuesto a recibir nuevamente a este niño que la ha regado, que ha hecho las cosas mal. Dios se place en cuando nosotros vamos a su presencia y reconocemos nuestra falta. Él está dispuesto a traer crecimiento. Dice que Él nunca rechaza un corazón arrepentido. Así que espero que hayan podido quizás mirar hacia adentro, quizás dar gracias a Dios por el crecimiento, por la semilla que ha sido plantada en su corazón. A mí me gusta recordar a aquellos que sí plantaron en mi vida y dar gracias a Dios por ellos. Mi papá, compañeros de la universidad. Y luego les invito a continuar siendo colaboradores, con paciencia, pero sin cesar. Amén. Sabiendo que Dios da el crecimiento y que no depende de nosotros, pero Dios le place llamarnos a ser sus colaboradores. Una cosa increíble. Amén. Bueno, Señor, tú eres bueno. Estamos tan agradecidos de que tú nos has llamado, Señor. Vemos los resultados de esa semilla que ha sido plantada en nuestro corazón, Señor. Primero damos gracias a aquellos que sí sembraron nuestra vida, Señor. Quizás amigos, vecinos, familiares, quizás desconocidos, Dios, que lograron plantar esa semilla en nuestro corazón, Señor. Aquellos que la regaron con amor, con compasión, con misericordia. Aquellos que se tomaron el tiempo para educarnos, para enseñarnos sobre ti, para enseñarnos a estudiar la palabra. Damos gracias a Dios por esos colaboradores, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser también, justo como ellos, Señor, colaboradores tuyos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a saber que el crecimiento depende de ti, Señor, en nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, a entregarte con manos abiertas, Señor, nuestra vida, para que tú puedas, Señor, cambiar, moldear, enseñarnos cómo tener paz en medio de la dificultad, enseñarnos cómo tener gozo en medio de la dificultad, enseñarnos a ser fieles, a ser buenos, a tener dominio propio para que otras personas puedan, Señor, verte y escuchar tu voz. Te pedimos por aquellos, Señor, a quienes hemos quizás sembrado la semilla, en quien hemos regado, en quien hemos orado, intercedido, quizás por años, Señor, y no vemos el crecimiento, Señor. Ten compasión. Te pedimos que cambie sus corazones, Señor, que podamos ver, Señor, el resultado, no para nuestra gloria, pero para tu gloria, Señor. Pedimos por aquellos que no están aquí, Señor, también. Está con ellos y permite que ellos puedan, Señor, sentir tu presencia en el día de hoy. Úsanos, Señor, que esta iglesia es una iglesia que tú puedas utilizar, Señor, para esparcir
tu palabra y tu reino acá en el área de League City, en el área de Dickinson, en el área de Houston y todas las áreas que podamos, Señor, tocar. Estamos en tus manos, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Le invitamos a que inviten a